Muy buenos días, la paz, la gracia, la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes en el día de hoy. Pues tenemos una mañana bastante interesante donde vamos a seguir hablando del tema que es cuerpo, alma y espíritu. Estamos dando una clase que se llama espiritualidad crística, que es la espiritualidad en Cristo. Seguro usted ve a nivel mundial, en la radio, en la tele, donde sea, como que ya la gente está practicando espiritualidad. Los actores de televisión, los actores de Hollywood, los actores de donde sea, los cantantes, todos están practicando un cierto de espiritualidad porque para poder gobernar o para poder tener excelencia en aquello que están haciendo. Lamentablemente hay dos espiritualidades, la positiva y la negativa, la oscura y la de la luz. Nosotros somos la de la luz, la de Cristo, por lo cual pues, no ha habido mucha plática sobre ello y he visto últimamente cómo en búsqueda de satisfacer ese hueco espiritual, los cristianos han tenido que acudir al ocultismo para satisfacer su deseo y hambre por conocer lo espiritual. O las personas se han vuelto, no por decir mística, sino que yo le llamo paranoico espiritual en cuanto a los tiempos y en cuanto a las cosas que suceden. Entonces, yo creo que la palabra de Dios es clara. En la Biblia están todos los tesoros espirituales. No necesitas otro libro, otro macro documento. Ahí en la Biblia están todos los principios espirituales, porque en Cristo, como dice Pablo, están escondidos todos los tesoros de la divinidad. Y en esos tesoros el conocimiento profundo, el conocimiento espiritual. El nivel espiritual más grande que la tierra jamás ha visto es el nivel de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu, se manifestó y los hombres veían visiones, había una manifestación tremenda del Espíritu Santo, donde podíamos ver que habían viajes en el tiempo. Por ejemplo, el evangelista Felipe viajaba en el tiempo. Entonces ese es lo más alto de espiritualidad que jamás ha habido en la tierra, por lo cual nosotros tenemos la tenencia por la herencia del Espíritu Santo de la espiritualidad sana, la espiritualidad buena, porque hay espiritualidad en el mundo, pero hay un costo. Cualquier ciencia espiritual que tú practiques, sea cábala, sea ocultismo musulmán, sea practicar el misticismo musulmán con los genios espirituales, y también vamos a traer un tema sobre los diferentes sectas o círculos espirituales que hay, que no son de la luz, pero quiero dejar esto claro. Cualquiera de estas, sea brujería, hechicería, hay un precio que pagar y el precio es tu alma. Y el precio es tu alma. Y muchas veces es el precio de accidentes misteriosos. Es el precio de que la persona tiene riqueza, pero enfermedades misteriosas en la familia. Personas que practican masonería, de repente, ok, practiqué esto para tener el puesto, para tener eso, pero la familia se enferma. No es que no se pueda enfermar, pero de manera misteriosa. Y hay procesos de muerte que se activan antes de tiempo. Pero en Cristo Jesús, por eso Dios lo dio por gracia. Quitó lo que es la meritocracia, el precio de vida, porque Cristo ya dio su vida para que nosotros accedemos a los tesoros de la divinidad. Entonces nosotros en Cristo Jesús tenemos una espiritualidad buena, perfecta, sana, que tal vez no va tan rápido como lo de la del mundo, pero que trae vida al final. Entonces estamos tratando el tema cuerpo, alma y espíritu. Necesitas saber esto. Necesitas saber las dimensiones del cuerpo, las dimensiones del alma y las dimensiones de tu espíritu. Eso es lo que te va a hacer una persona superior en tu mundo. Cuando hago superior, no estoy hablando de un complejo de superioridad moral, etcétera, sino que una persona que opera de manera superior en la vida, un ser humano superior. Y el ser humano superior es el ser humano que está en Cristo Jesús, que tiene todos los sentidos espirituales activados, todo el entendimiento espiritual activado, renovado. Esto es. Entonces,
Vamos a entrar en tema. El tema que traemos hoy es espíritu fuerte y alma débil. Espíritu fuerte y alma débil. Y traemos un ejemplo, wow, un ejemplo terrible. Es el ejemplo del profeta Elías. Permíteme compartirte esta presentación del profeta Elías. Y el tema global que estamos viendo es el principio de la gobernatura espiritual, pero dentro de esa gobernatura espiritual estamos viendo lo que es también, estamos viendo también lo que es el, el ser humano, ¿ok? El espíritu del ser humano. Ya hemos visto cómo es el crecimiento espiritual. Vean esos temas si quieres seguir conmigo en esa clase. Pero también estamos viendo el alma del ser humano. El alma del ser humano. Muchas personas um, no cuidan su alma. Su alma es lo de menos. Hay círculos espirituales, por ejemplo, en la espiritualidad hindú, se cuida mucho el alma. ¿Ok? Los orientales cuidan mucho el alma. Y voy a explicar un poco, los asiáticos también cuidan mucho el alma. Déjame explicar un poco de esto, porque hoy día estamos viendo la práctica del yoga en nuestro mundo, se ha empezado en nuestro mundo, pensando que es algo súper sanamente y que todo el mundo debería de practicarlo. En las empresas están imponiendo a cristianos el practicar yoga, técnicas de meditaciones, de entrar dentro de ti mismo. Entonces todos estos están tratando de buscar el equilibrio del alma. Lo que llaman la entelequía es el equilibrio perfecto entre el alma y el cuerpo, donde tú llegas a un estado de reparación emocional. Ok, es la ciencia que practican, es sano, es kosher, es santo, es puro, no es puro. Por lo cual, la pregunta, ¿un cristiano debería practicarlo? No, veremos eso más adelante. Pero no porque el mundo lo está haciendo. Nosotros como creyentes que tenemos toda la verdad, somos la última de defensa en la verdad bíblica, deberíamos de hablar de ello, no dejar en ignorancia a la gente. El alma del ser humano. Vamos a ver la relación entre alma próspera y la prosperidad material. Esos son los temas que vamos a tratar. Vamos a ver qué es un alma próspera y también vamos a hablar cuáles son las luchas, cuáles son las cosas que le hacen guerra al alma. Es los deseos pecaminosos hacen guerra contra el alma. Vamos a ver primero, dentro del concepto que veíamos la pasada, el concepto de alma fuerte, alma débil y espíritu fuerte. ¿Ok? Alma débil y espíritu fuerte. Si estás conmigo, déjanos un comentario. Sepa que esa enseñanza va a ser de bendición. Luego lo volvimos a subir esa enseñanza de manera calmada. Usted lo puede volver a ver y con más entendimiento. Alma, alma débil y espíritu fuerte. ¿Qué cosa? Alma débil y espíritu fuerte. Este es el mayor mal en la fe cristiana. Alma débil y espíritu fuerte. Y normalmente los que sufren más de esto son los hombres de Dios. Y quiero abrir una ventana de la Biblia aquí. Estoy usando la aplicación Logos. Entonces, la, vamos a ver el ejemplo del profeta Elías, que dentro, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que alcanzó la estatura perfecta, porque el Señor equilibró cuerpo, alma y espíritu mientras estuvo en la tierra. El profeta Elías alcanzó un estatus de dominio espiritual jamás visto, quitándole dentro de la categoría del Señor Jesucristo. Y claro, el profeta Elías, Juan el Bautista también. Pero vamos a hablar un poquito de esto, ¿ok? Ok, porque ahí estamos en los misterios del reino, ¿ok? Estamos en los misterios del reino. Aleluya, estás conmigo. Entonces, alma débil, espíritu fuerte. El profeta Elías. Vamos a leer en primer libro de Reyes, capítulo 19, los versículos 1 en adelante. Acab, dice aquí, Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías, cómo había degollado a todos los profetas. Entonces Jezabel envió a mensajeros para comunicar a Elías que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo que has hecho. Es muy importante esa declaración, porque esa declaración es un conjuro,
es un conjuro, es una maldición pronunciada y es respecto a un principio espiritual. Elías se asustó y emprendió la huida para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó ahí a su criado. Luego siguió por el desierto una jornada de camino y al final se sentó debajo una retama y se deseó, ¿qué? La muerte. Y le dice al Señor, basta ya, Señor, quítame la vida, pues ya no valgo más que mis antepasados. ¡Wow! El profeta que había hecho descender el fuego del cielo, el profeta que tenía un dominio espiritual que podía viajar en el tiempo, porque le dice, cuando le encontró el siervo del rey, creo, le dice que había escondido a los profetas de la destrucción de Jezabel. Entonces le dice, yo sé que tú, el Espíritu del Señor, te agarra de un lado y lo manda para otro lado. Ese hombre tenía un dominio espiritual, no era limitado por el cuerpo, pero resulta que tenía un alma débil. Yo sé que muchos van a empezar, oh, ¿cómo puede decir que Elías tenía una alma débil? No había fortalecido su alma el profeta Elías. Veamos bajo qué cosa, qué ataque tenía el alma de Elías. El alma de Elías estaba bajo un conjuro de brujería. ¿Qué es lo que estaba pasando? Al pronunciar esa maldición, que los dioses me castiguen si mañana a esas horas no hago contigo, aquí en esa palabra pronunciada hay una invocación. Hay una invocación. Invocó a todas sus potestades, la hechicera, la bruja, esa Jezabel, las invocó. Y Jezabel tenía poder. ¿Por qué? Porque había hecho sacrificios. Ya tenía el acuerdo de los dioses. La tenía el favor de los dioses. Porque había derramado sangre de profetas. Es una de las sangre más puras que pueda beber la tierra y activar maldiciones. Entonces, dice, si mañana a esas horas no hago contigo lo que has hecho a ellos, me castiguen. Significa, Jezabel amarró, selló la maldición, selló el conjuro, selló la invocación que hizo con su propia vida. Contra Elías. Es como había una batalla, es como decir, mi vida por la tuya, mi Dios contra tu Dios. Ese ataque, esas flechas, por eso el poder de la hechicería primero es el alma. El talón de Aquiles que tú puedes tener, perdón por la palabra talón de Aquiles, bueno, por el mito, por la concepción que se tiene, Dios me perdone, el punto del eslabón débil es la palabra correcta del hombre espiritual fuerte puede ser su alma. Ese puede ser el eslabón débil del hombre espiritual. Explicamos qué es el alma. El alma es el centro del intelecto, centro de las emociones y centro de los deseos y pasiones. Hay algo que Santiago dice de Elías que me hace pensar. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Significa que Elías tenía ciertas manifestaciones dentro de su alma de pasiones y deseos como nosotros. Pero Elías oró. Así que lo que me está diciendo el profeta es que Elías también tenía debilidades almáticas, pero su fortaleza era la oración. Y compensaba la debilidad almática con la oración. De hecho, así nada más se compensa el alma. El Señor Jesucristo nos dice, ¿qué es lo que nos dice? Oren para que no entréis en tentación, porque las tentaciones pasan por las ventanas del alma. Oren, porque la oración es lo que hace el contrapeso del alma.
Así que no solamente oramos para bendecir a los demás, no solamente oramos para interceder, no solamente oramos, sino que la oración le pone una ancla al alma, le da una estabilidad al alma. Aleluya. Yo sé que veamos el ataque al alma, porque el principal ataque de la brujería es hacia el alma. La brujería usa espíritus malignos para atacar al alma. Porque la mayoría de los ritos, los sacrificios, la brujería tienen mucho efecto con el alma, porque usan sangre, sangre de animal, etc. Pero no tienen poder sobre el espíritu de las personas. Y pueden llegar a tener poder, pero tendrá que ser otro sistema espiritual aunado a esto. Pero la mayoría de los ataques es contra el alma. ¿Qué? ¿Podrían atacar el espíritu de Elías que derrotó a los profetas? No, 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 no. ¿Por dónde agarró y atacó al profeta Elías? Por el eslabón débil, que era su alma. Vemos lo que la Biblia dice en Santiago. No sé, si miento, miento después de Santiago. Y la Biblia es verdad. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y les decía en un principio que lo que hace guerra a el alma son pasiones. Ahora, que sean pasiones, pueden ser honestas y deshonestas también, ¿no? O pasiones neutras. Hacen guerra al alma. Entonces vemos que el pronunciamiento, el conjuro de Jezabel era fuerte. Era fuerte. Mucha gente se pregunta, ¿cómo yo soy creyente y todavía la brujería puede hacerme algún ataque? Quiero hablar directo a la cámara diciendo eso. Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo, siendo cristiano, la hechicería, la brujería puede hacerme daño? ¿Cuál es el eslabón débil? El alma. El alma. Muchas personas, que hermano, oro, clamo a Dios, pero aún así la hechicería logran atacarme, porque el eslabón débil es el alma, atacan por el alma. Vamos a estudiar un poco el alma del profeta Elías. El profeta Elías, bajo una amenaza, y no era pequeña la amenaza, les dijo, la amenaza era acompañado con amenaza espiritual, porque pues, Jezabel era una hechicera. Vamos a estudiar un poquito, ¿no? La palabra, la palabra Jezabel, ¿qué significa? El Señor, mismo Señor Jesucristo nos habla de no, de no, de no prácticamente de mefiarnos, ¿no? De Jezabel, lo dice en Apocalipsis. Jezabel era la hija de Ed-Baal, rey y sacerdote de Tirón. Significa que si era sacerdote, conocía las ciencias espirituales y conocía cómo atacar las almas de las personas. Por asociación se casó con Acab para derrotar las esterilidades. ¿Y quién era ella? ¿Por qué logró destruir? O sea, logró convertir a los profetas de Dios en sus sequitos. Una persona con tanto poder espiritual logró convencer a profetas que eran de Dios para que pasan del servicio de Dios todopoderoso, de Dios verdadero, a un Dios falso como Baal. Significa que tenía un poder espiritual. Pero también su muerte fue terrible, porque el Señor, como promete, la arroja en cama y la destruye. Pero así fue destruido Jezabel. Vamos a ver un poquito de la morfológica de Jezabel, un poquito. Quisiera investigar un poquito en el King James, un poquito Jezabel, si están conmigo. Sí, vamos a leer el primer libro de Reyes 19. Vamos a leer
Jezebel. Que dice, ahí está el nombre, promueve Jezebel. La letra tiene un, ¿cómo empieza? Empieza con, es como Hetzabel. Hetzabel. De hecho, la palabra final, Bel, es él, la terminación él que vemos aquí en el hebreo, es también para mencionar el, como puedo decir, el nombre de un dios, ¿no? Jezabel. Vamos a ver cuál es, qué significa la raíz él, pero vemos Aleph, tenemos es como un Sade, Sabel, 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 y tiene la Bet, y tenemos la Lamet. Vamos a ver qué significa así. Así que no nos dan qué significa, pero yo lo que puedo entender, al final tiene el nombre de un dios. Dicho se pronunciaría Itzabel. Ja, ay Padre Celestial. Itzabel. Así que cuando alguien piensa llamar a sus hijas Itzabel, piénsalo bien. Itzabel. Hay que pensar bien, ¿no? Cuando piensas llamar a tus hijas Itzabel. Bueno, no nos dice el Strong qué es lo que significa Jezabel, pero podemos ver la terminación él siempre habla de Dios, de Dios. Prácticamente su nombre era una persona consagrada a un Dios. Eso es cuando leemos los nombres de la Biblia que terminan en él, por ejemplo, es una consagración hacia Dios, pero Dios Todopoderoso, cuando es buena. Pero aquí vemos una consagración hacia un dios pagano. Así que cuando hizo ese pronunciamiento, ese conjuro, invocando a dioses a cuales ella fue consagrada su vida, por eso ella no juró por otra cosa, juró por su vida. Ahí estamos entendiendo la tecnología, la maldición. Pero vemos que, ¿qué punto atacó de Elías? Su alma. ¿Y cómo estuvo el alma de Elías? Llorando, sufriendo. Pero su espíritu, ¿qué? Era fuerte, era un hombre que tenía un espíritu que no puede decir. Eso es lo que pasa hoy en día. Muchas veces la gente, oye, ¿por qué puede pasar esto con mi pastor? ¿Por qué puede pasar eso con mi líder? ¿O por qué vimos que muchos hombres de Dios cayeron en problema de pecado sexual? El problema es que el ataque fue sobre su alma. Tenían el espíritu fuerte, hombres llenos de la paz, por lo cual no debemos desechar a esos hombres de Dios, debemos de ayudarlos a restaurarse, porque su alma falló. Por eso hay que reparar las grietas del alma. Elías había entrado en depresión, pero esa depresión de Elías es porque él estaba bajo un ataque fuerte de hechicería en la parte de Jezabel, porque al pronunciar esto se acompaña a todas las huestes de maldad que a quien servía, a quien la vida de Jezabel estaba atada. Como vemos ahí, la vida de Jezabel estaba atada a un Dios. Se sentó por una recama. Ok, ¿cuáles son las atmósferas que permitan que el alma esté débil? Número uno, la soledad. Vemos que cuando llegó a Berseba de Judá, dice que dejó ahí su criado y luego siguió por el desierto. O sea, dejas Berseba. ¿Qué significa Berseba? Berseba es donde se encontró agua de vida. Es donde encontró agua de vida Isaac. Berseba es donde se encontró agua de vida Isaac. Berseba es donde hay refrescamiento espiritual. Berseba es donde la Biblia dice que encontró pozos, pero salía agua viviente. El agua viviente representa el avivamiento, el refrescamiento, la renovación del Espíritu Santo en nosotros. Entonces Elías había dejado ese lugar, dejó a su criado ahí. Es como decir, tu criado, yo te bendigo, yo te dejo en un lugar de bendición espiritual, pero yo voy camino al desierto. Y se sentó solo. O sea, la soledad ministerial, aquí estamos viendo una soledad ministerial número uno. Estamos viendo una soledad de vida número dos. Porque Elías no tenía ni pareja ni nada. Podemos decir que había una soledad. La soledad
es el momento perfecto para el eslabón débil, el alma. Pero por su ministerio, él era atado a una vida así. Pero no tenía por qué haber dejado su siervo ahí. Y no tenía por qué haber dejado Berseba. Berseba es un lugar de bendición. Pero se fue camino al desierto. Y ahí empezó a desear la muerte. ¿Cuántas personas están pasando un momento difícil? En vez de buscar la coinonía, en vez de buscar la comunión con personas que pueden elevar tu espíritu, fortalecer tu espíritu, te has aislado. ¿Saben qué es lo que dicen algunas personas cuando se sienten bajo ataque? Dejo a Dios. Muchos hombres de Dios buscan estar solos, buscan olvidarse, alejarse de a veces de la predicación de la iglesia, porque se sienten solos. Lo que debió haber hecho Elías es quedarse en Berseba. Es lo que dice la Biblia. Arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio en el espíritu. Cuando una persona está bajo ansiedad, opresión, necesita tiempo de refrigerio en el espíritu. Y no debes de aislarte, debes de quedarte en Berseba. Aleluya. El texto mismo nos está diciendo cómo recuperar el alma cuando el alma está bajo ataque. Dice, los hombres de Dios, nuestro eslabón débil es nuestra alma. Porque la Biblia dice, oren para que no entre en tentación. Porque dice, el espíritu está dispuesto, está fuerte, está siempre atento, pero el alma está débil. Lo vemos con Elías. De repente que Dios lo empieza a visitar, empieza a recapacitar, pero Dios le dice, ¿sabe qué? Ya es tarde. No puedo dejar tu alma en la tierra, y lo arrebata. Entonces empezó a Elías a salir del espíritu fuerte que Dios, a vivir por el alma. Y empezó a decir, basta ya, Señor, quítame la vida. Ya no valgo nada. La autoestima se baja. Por eso, hermanos, estamos viendo espíritu fuerte y alma débil. ¿Cuántos hermanos? Voy a dejarle compartir para hablar directo. ¿Cuántos hermanos están padeciendo? Tienen un espíritu fuerte, hablan en lenguas, tienen dones del Espíritu Santo. Cuando oran por las demás personas, los bendicen espiritualmente, confrontan el pecado a los demás, pueden predicarte en el altar un mensaje que te hace salir de las sillas, pero esas personas están siendo deprimidas. Las personas están pasando por momentos de ansiedad, por momentos fuertes de destrucción del alma, en lo secreto, en la soledad, así como Elías que dejó Berseba para ir al desierto y así aislarse. ¿Cuántas personas en esta mañana Dios te está diciendo la solución para tu alma es estar en Berseba, donde se encuentran ríos y pozos de agua viviente? Porque el Señor dice, el que cree en mí, en sus interiores correrán ríos de agua viva. Es un río que fluye desde tu espíritu hacia tu alma y pasa por tu cuerpo. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia para siempre. Tu espíritu está fuerte, cuida tu alma, fortalécela, repárala. Luego hay hombres de Dios que reciben amenazas espirituales, pero su alma es la que sufre. Reciben ataques sexuales porque las sexualidades en el alma sucumben porque el alma nunca se ha fortalecido. Hay hombres de Dios que están pasando por momentos de pronunciamiento, de divorcio. No solamente hablo de hombres de Dios, hay cristianos pasando por momentos de divorcio. Pero ese cristiano tenía una espiritualidad fuerte, pero su alma es débil. O hay personas que tienen una vida espiritual muy buena, que hablan en lenguas, pero su alma es débil. ¿Pero cómo? No pueden vivir con nadie. No hay paz en su vida. Porque el alma no ha sido transformada. Por eso te invito a
seguir viendo esa enseñanza para que hablemos del alma. Quise empezar con ese ejemplo del profeta Elías, un hombre de máximo calibre espiritual que andó en dimensiones profundas, pero su alma estaba desprovista, porque si vemos su vida, porque el alma requiere experiencia para fortalecerse, requiere vivir en esta tierra para fortalecerse. Aleluya, aleluya. Dios te bendiga en el día de hoy. Shalom, shalom.